Migración de análisis de precios unitarios desde una hoja de cálculo a formato Interpro 3. Abrimos el módulo de migración y unión de Interpro 3. Hacemos un clic en el menú Inicio. Seleccionamos la opción Nueva migración de una base de APUS. Nos muestra el formulario para la migración. El panel de la izquierda contiene la configuración de los parámetros para la migración. Parámetros generales. Archivo origen a migrar. Seleccionamos un archivo de hoja de cálculo con extensión .xls o XLSX, cuyo contenido es análisis de precios unitarios. Para nuestro ejemplo, un presupuesto. En el panel de la derecha nos muestra el contenido del archivo, es decir, el presupuesto y sus análisis de precios unitarios. Seleccionamos un análisis de precios unitarios desde la columna A1 hasta el final del análisis, es decir, un APU completo. Utilizamos la opción Recuperar parámetros. Nos recupera algunos parámetros. Luego de ello verificamos. Hojas a migrar. Inicia en hoja. En el presente ejemplo tenemos análisis de precios unitarios independientes en cada hoja. Se inicia en la hoja 3. Termina en hoja 25, es decir, cuántos análisis de precios consecutivos tiene el archivo. Todos los análisis de precios unitarios deben tener el mismo formato en su estructura. Si deseamos migrar rubros repetidos, chequeamos caso contrario, deseleccionamos. Fila final de migración por hoja. Se debe ingresar el número de la fila última del análisis de precios unitarios de mayor longitud, o un valor que se sepa que no excede ningún análisis. Definición de fin de análisis. Nos recupera la etiqueta que determina el fin del análisis. Si es erróneo, debemos modificar y la ubicación de la columna que contiene dicha información. Definición de fin de componente. Definimos una etiqueta que representa el fin del componente. Este dato debe ser igual para todos los componentes. En el presente ejemplo se repite la palabra subtotal, así como la columna en donde se encuentra dicha información. Rendimiento utilizado en los análisis de precios. Debemos definir cuál es el tipo de rendimiento que tiene la hoja de cálculo. En el ejemplo es un rendimiento individual por encontrarse en el detalle del análisis. Si multiplicamos cantidad por precio, por rendimiento y nos da el valor, se trata de un rendimiento tiempo-unidad. Porcentaje de indirectos. Ingresamos 39.43 de indirectos. Observamos con cuántos números de decimales se encuentra redondeado el análisis en la hoja de cálculo y lo ingresamos, para evitar diferencia de cálculo por error de redondeo. Procedemos a configurar el encabezado de los análisis. Etiqueta que indica de descripción. Una etiqueta en la columna A que nos sirva de guía. Recuperamos.
Seleccionamos la descripción y recuperamos. Seleccionamos la unidad y recuperamos. No contamos con rendimiento global, por cuanto se trata de un rendimiento individual. Podemos seleccionar un código alternativo. Vamos a suponer que no tenemos código de Interpro, por lo que no recuperamos y el sistema lo va a autogenerar. No tenemos desagregación tecnológica, por lo que no recuperamos el código CPC de la cabecera. Configuramos el detalle del análisis. Verificamos que las etiquetas de la cabecera de los componentes se encuentren bien escritos. Caso contrario, corregimos. Columna donde se ubican los códigos CPC no configuramos, por no contar con desagregación tecnológica. Columna donde se encuentran los códigos de Interpro no configuramos. En el ejemplo se va a autogenerar. Verificamos en qué columna se encuentran los totales de los recursos. Ya nos recuperó en la columna 7. Columna donde se ubican los porcentajes del VAE no configuramos, por no contar con desagregación tecnológica. Componente, equipo y herramientas. Seleccionamos las etiquetas de la fila de los equipos y herramientas. Presionamos en el botón Recuperar. Nos recupera las columnas en las que se encuentra la información del detalle del componente. Procedemos a configurar el porcentaje de mano de obra. Para ello verificamos si los APUs cuentan en esta unidad específica. Si se encuentra, por lo que escribimos el texto tal como se muestra en la hoja de cálculo. ¿En qué columna se encuentra el texto? En el ejemplo en la columna 3. ¿En qué columna se encuentra el valor del porcentaje? En este caso, en la columna 4. Configuramos los materiales. Para ello nos posicionamos en el análisis origen. Seleccionamos las etiquetas de la fila de los materiales y presionamos en el botón Recuperar. Transporte. Seleccionamos las etiquetas de la fila de los transportes y recuperamos. Configuramos la mano de obra. Seleccionamos las etiquetas de la fila de mano de obra y presionamos en el botón Recuperar. Si no se recuperan el número de las columnas, podemos editarlo de forma manual para colocar la columna en donde se encuentra la información. Configuramos los datos para el reporte. Seleccionamos el precio unitario calculado del análisis para su comparación. Recuperamos. Si contamos con desagregación tecnológica, también se puede comparar el valor del VAE de los análisis. Procedemos a guardar los parámetros de la configuración realizada. Esta información nos sirve para migrar otros archivos de análisis de precios unitarios que tengan el mismo formato. Como siguiente paso, ejecutamos la migración, haciendo uso de la opción Ejecutar migración. Se migró el archivo de manera satisfactoria. Si deseamos abrir la base migrada en formato .ipux de Interpro, presionamos en el botón Aceptar.
Volvemos al módulo de migración y unión de Interpro. Observamos que se genera un reporte de validación de inconsistencias, de análisis de precios, de recursos y en el caso de tener desagregación tecnológica también muestra sus inconsistencias. En inconsistencias de análisis nos presenta la diferencia entre el precio unitario calculado de Interpro y el de la hoja de cálculo. Podemos observar diferencias grandes de color rojo, diferencias pequeñas mayores a 1 centavo, hasta de 5 centavos en color café, y en color verde iguales o menores a 1 centavo. Estos últimos pueden deberse a errores de redondeo y los de color rojo indican un problema en el cálculo del análisis. Para verificarlo nos vamos a la hoja. Para ello, desde el menú contextual presionamos Ir a hoja. Nos muestra el APU y observamos que efectivamente hay un error en el cálculo de dicho análisis. Volvemos al reporte de inconsistencias. También nos muestra un reporte de los análisis repetidos, para verificar si tiene algún defecto, ya que Interpro solo migra el primer análisis. En el ejemplo existe un error ya que no coinciden sus precios. En inconsistencias de recursos, podemos observar recursos similares con diferencia de precios. En el ejemplo hay inconsistencias en peón y cadenero. De igual manera podemos observar inconsistencias en la desagregación tecnológica. Volvemos al módulo de ofertas y planificación de Interpro para ver el archivo generado de la migración realizada. Abrimos el formulario de recursos para verificar si existen recursos repetidos y dar mantenimiento. En materiales, observamos que existe un recurso que muy posiblemente sea un análisis auxiliar. Podemos eliminar y sustituir en los APUs que interviene por el análisis auxiliar. Presionamos en la opción Sustituir y eliminar. Buscamos la coincidencia del recurso por descripción. Tenemos el recurso y el análisis. Vamos a sustituir el recurso por su APU auxiliar. Presionamos en el botón Seleccionar. Nos muestra un mensaje de advertencia para la sustitución. Hacemos clic en Aceptar. Examinamos el recurso y sustituimos por su análisis auxiliar para crear rubros anidados y rubros auxiliares. Gracias por ver este tutorial y les invitamos a ver más videos de Interpro 3.